Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos con la lectura de Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 10. Algunos de los primeros devotos. Parte 2. Cuando Sri Bhagavan dice que la verdadera naturaleza del que ve aparece solamente cuando las cosas desaparecen, no debe tomarse de un sentido literal, interpretándolo como la desaparición del mundo físico. Sería este un estado de trance sin forma o nirvikalpa samadhi. Lo que pretendía decir es que cesan de aparecer como reales y son vistos como meras formas adoptadas por el yo. Esto se explica por el ejemplo de la cuerda y la serpiente. Se trata de un ejemplo tradicional usado también por Sri Shankara. Un hombre ve una cuerda en la penumbra, la toma por una serpiente y se asusta. Cuando amanece, ve que se trata de una cuerda y desaparece su miedo. La realidad es la cuerda. La ilusión de la serpiente que le ha asustado es el mundo objetivo. La afirmación de que aniquilar los pensamientos en su fuente es vairagya requiere también explicación. El significado de vairagya es indiferencia, desligamiento, ecuanimidad. La pregunta de Shiva Prakasham Pillai sobre cuándo los instintos y las tendencias latentes en un hombre pueden ser dominadas demuestran que era el vairagya lo que él buscaba. Sri Bhagavan decía, en efecto, que este vichara o conocimiento del yo es el camino más corto que conduce al vairagya. La pasión y el ligamiento están en la mente. Por consiguiente, cuando la mente es controlada, quedan dominadas, y esto es vairagya. Estas respuestas fueron posteriormente ampliadas y publicadas en forma de un libro titulado ¿Quién soy yo? Tal vez la explicación en prosa más fundamental de Sri Bhagavan. Por el año 1910, Jiva Prakasham Pillai consideró aburrido el servicio gubernamental y un impedimento a la sadhana o investigación espiritual. Era lo suficientemente rico para mantener una casa sin necesidad de trabajar y por este motivo renunció al servicio. 3 años más tarde se enfrentaba con una auténtica decisión, es decir, si su dimisión significaba retirarse por completo de la vida mundana o si renunciaba solamente a aquello que le resultaba aburrido y se aferraba a aquello que le resultaba agradable. Murió su esposa y había de decidir si casarse de nuevo o llevar la vida de un sadhu. Era un hombre de mediana edad y había una muchacha que le tenía mucho afecto. Pero surgía entonces también la cuestión del dinero, si decidía casarse de nuevo y fundar un hogar. No se atrevía en un principio a preguntar a Sri Bhagavan sobre tales problemas, convencido tal vez en lo más íntimo de su corazón de cuál sería la respuesta. Por este motivo intentó obtener la respuesta por otro conducto. Escribió 4 preguntas en un pedazo de papel. 1. ¿Qué he de hacer yo para escapar a todas las preocupaciones mundanas? 2. ¿He de casarme con la muchacha en la que pienso? 3. En caso negativo, ¿por qué no? 4. En caso afirmativo, ¿de dónde sacar el dinero necesario? Se dirigió entonces al templo de Vigneshwara, el aspecto de Dios al que solía implorar cuando era un niño. Colocó el pedazo de papel ante el ídolo y estuvo en vela toda la noche, rogando que la respuesta apareciera escrita en el papel o que le fuera dada alguna visión. Nada sucedió.
y no le quedó otro recurso que hablar con el Swami. Fue a la cueva de Virupaksha, pero reacio todavía a hacer las preguntas. Fue aplazando su propósito un día tras otro, porque aunque Sri Bhagavan no estimulaba nunca a nadie a abandonar la vida del hogar, esto no quería decir que estimulara a aquel a quien el destino había puesto en libertad para que deliberadamente volviera a ligarse de nuevo. Shiva Prakasham Pillai comprendió el significado de la respuesta que iba surgiendo en él a la vista de la propia vida del Swami en la serena pureza, indiferente del todo a las mujeres y al dinero. Llegó el momento de la partida sin que hubiese formulado la pregunta. Había muchas personas allí aquel día, de modo que aún cuando hubiese querido dirigir la pregunta, hubiese tenido que hacerlo en público. Permanecía con la mirada fija en el Swami y de pronto vio una aureola de brillante luz alrededor de su cabeza y a un niño de oro emerger de su cabeza y penetrar de nuevo en la misma. Se trataba de la respuesta viva de que la progenie no es de la carne sino del espíritu. El éxtasis le dominó. La tensión de un largo período de dudas y vacilaciones se había roto y lloraba ahora aliviado. En un vivo ejemplo de la normalidad que reinaba en torno a Sri Bhagavan. Cuando Shiva Prakasham Pillai les contó a otros devotos lo que había sucedido, algunos rieron, otros se mostraron incrédulos y otros sospecharon que había ingerido una droga. Aunque recordamos otros muchos ejemplos de visiones, de hecho, fueron muy pocas durante el transcurso de los 50 años durante los cuales Sri Bhagavan se manifestó entre nosotros. Abrumado por la alegría, Shiva Prakasham Pillai renunció aquel día a la idea de partir. A la noche siguiente, cuando se hallaba sentado frente a Sri Bhagavan, tuvo una nueva visión. Esta vez, el cuerpo de Bhagavan relucía como el sol de la mañana y lo vio rodeado por una aureola de lunas. Luego vio su cuerpo cubierto de cenizas sagradas y sus ojos brillaban llenos de compasión. 2 días más tarde tuvo otra visión. Esta vez fue como si el cuerpo de Sri Bhagavan fuera enteramente de cristal. Regresó a su pueblo después de recibir la respuesta a las preguntas que no había formulado. Pasó el resto de su vida en el celibato y la austeridad. Todas estas experiencias las describió en un poema tamil. Escribió también poemas en alabanza a Sri Bhagavan, algunos de los cuales son cantados todavía por los devotos. Om Namah Shivaya.